Buenas tardes. Espero estén bien, compañeros. Vamos a charlar ahora sobre los paradigmas, un tema incurrente en nuestro temario de filosofía jurídica. Primeramente, recordemos qué es la filosofía. La filosofía es la búsqueda de la verdad de las cosas mediante el conocimiento científico. Ha habido cuestionamientos y teorías acerca de la enseñanza y conocimiento de la naturaleza y de la ciencia. Incluso Karl Popper decía, con su teoría de la falsación, que el avance de la ciencia no era afirmar o reafirmar conocimientos anteriores, era desechar lo falso, los conceptos falsos de ciencia. Después de esta teoría de la falsación viene Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, más visionario, más estudioso, el padre del paradigma y de la filosofía moderna, lanza una teoría, precisamente la teoría del paradigma. Paradigma es una palabra que todos manejamos. A veces no tenemos muy claro de qué se trata esta palabra, pero la manejamos indistintamente y a veces discrecionalmente, es decir, a discreción, no discretamente, discrecionalmente, a nuestro criterio y los alcances que da nuestra plática. Thomas Kuhn decía que la ciencia avanza rompiendo lo establecido y abriendo nuevos conocimientos, nuevos inventos o nuevos hallazgos que rompen con lo anterior y establecen nuevas reglas para lo recién inventado o conocido. Decía Thomas Kuhn, el paradigma es un concepto unitario de una universalidad según las circunstancias en que se encuentra y se determinan esas reglas. Vamos a ser un poco más claros. Cuando una circunstancia o situación determina la existencia de algún evento o de alguna cuestión que afecte a la sociedad, se realiza o se elabora un concepto que nos lleva a comprender de qué se trata esa situación. Por ejemplo, podríamos hablar de cualquier cosa. En ejemplo vamos a poner un paradigma de educación. ¿Cuál sería un paradigma de educación en nuestro país? Traducido en nuestro país y que abarca el mundo entero. En tiempos anteriores, hace 40, 50 años, era muy común decir la letra con sangre entra. Es decir, los maestros tenían toda la autoridad para reprender a los muchachos y hacer, incluso con castigos físicos, que se pusieran a estudiar. ¿Y qué pasa ahora? Se rompe ese paradigma. Se empiezan a elaborar teorías de la educación que nos llevan a los sistemas que tenemos actualmente. Ustedes determinan perfectamente que el sistema que su servidor aplica en los cursos que llevamos es el constructivismo. El constructivismo radica en que yo debo motivarlos a ustedes para ir construyendo lo que deben de aprender o lo que deben de dejar de ignorar. Como por ejemplo, estas investigaciones de lecturas que les he dejado, donde deben descubrir el meollo del asunto, lo objetivo o el mensaje que trae cada uno de los libros que ustedes están leyendo. Eso es construir, eso se llama construir. No es común, ni aceptable, ni recomendable en mi caso, que ustedes lleguen a sentarse a la silla del salón y reciban como autómatas cápsulas de información que cuando salgan o a la semana que sigue ya no traigan nada en la cabeza de ello. Ustedes saben, cuando he hecho preguntas de la clase anterior, pocos recuerdan lo que vimos. Y eso es porque se quedan sentados solamente esperando
que el maestro por arte de magia introduzca en su mente conocimientos. Bueno, los sistemas educativos se han dado y el constructivismo es uno de los que dan mejores resultados para esto. Es decir, se rompió el paradigma. Hay que compartir el sistema educativo y el avance de la enseñanza con los alumnos, que sean partícipes, que sean sujetos activos junto con el monitor o docente para que los conocimientos se den. Ya no estamos en esos tiempos en que debemos castigarlos con orejas de burros en el rincón del salón. Ahora tienen que participar. Ese es un paradigma nuevo. Estamos haciendo avanzar la ciencia y esa es una de las funciones de la filosofía. ¿Recuerdan que habíamos hablado nosotros en cuanto a filosofía? ¿Recuerdan que preguntamos cuál era la filosofía de cada uno de ustedes en la primera clase? Y cada uno se manifestó. Desde luego entendemos que no eran muy instruidos en lo que era la filosofía, a pesar de haber llevado cursos en la preparatoria. Retomamos el tema, establecimos las bases y después de haber dado su opinión, recapitularon y tomamos a la filosofía y a la filosofía jurídica como debería de ser. De ahí partió nuestra clase. ¿Se acuerdan que hablamos del ser y del deber ser? Cómo somos y cómo debemos ser. Pero no cómo debemos ser en base a una ley. Hablamos de cómo debemos de ser en base a una sociedad, a una filosofía que nos atañe a nosotros mismos y beneficia o perjudica a las personas que nos rodean. No estamos sujetos a que la ley nos imponga siempre. Debemos tener sentido común, ser responsables, maduros y manejarnos como debemos de ser. Todos estos temas los hemos ido viendo porque llegamos a este punto de los paradigmas en que ustedes van a construir su paradigma. ¿Qué quieren ser? ¿Con qué van a romper para que de ahora en adelante ustedes sean unos abogados o prospectos de profesionistas exitosos, responsables y ejemplo para su familia? Orgullo para su madre, para su padre, sus hermanos, esposa e hijos. No basta con llevar a la casa calificaciones de 10 si entregamos trabajo que no sabemos nosotros ni cómo fue elaborado, donde copiamos lecturas, donde hacemos copiar y pegar de los textos que nos encontramos y los integramos en un panfleto que entregamos al docente y no sabemos si nos hacen una pregunta de ellos. Si yo les pregunto sobre esos libracos que me entregan, no van a saber. Se confunden materias, se embrollan con los temas, en fin. Eso no es su filosofía. Yo lo entiendo y lo dejamos establecido en la primera clase. Ustedes tratan de ser otras personas y vamos a construir su paradigma. ¿Recuerdan que tienen 20 paradigmas pendientes de entregarme? Bueno, les dije que 5 paradigmas eran de ustedes, de su acuñación propia. Vamos a establecer qué es un paradigma. Thomas Kuhn estableció eso, que es un concepto unificador de un problema o situación universal. Bien, determinen ustedes su paradigma educativo. ¿Qué es? ¿Cómo ve la educación? ¿Qué debemos cambiar para que la educación sea congruente con la asistencia a las clases, con la escucha de estos mensajes y el desempeño del docente? Ese es uno. El siguiente paradigma es: ustedes se desempeñan dentro de un núcleo familiar, propio, primario o secundario, es decir, con sus padres o con su esposa y sus hijos. ¿Qué es la familia para ustedes? ¿Cómo debe de ser? Antes se saludaba a los padres con beso en la mano, una conducta estrictamente apegada a las líneas de los padres, no se podía participar mucho con opiniones, se cumplía y se obedecía lo que decía el padre y la madre.
Ahora las cosas son diferentes. Si ustedes siguen siendo hijos de familia, ustedes mismos saben que no saludan a su papá con la formalidad que se hacía antes y saben que tienen libertad de expresarse. Se rompió con lo anterior. No se fue avanzando, se rompió. El paradigma se creó, un nuevo paradigma, unas nuevas circunstancias, un nuevo concepto de acuerdo a la sustancia que se está tratando de obtener. Se creó un paradigma. Determínenlo ustedes en sus palabras y apórtenlo a su tarea. Otro paradigma. Siempre en nuestro país se había hablado de paradigmas políticos. Y en las elecciones anteriores federales, mucho se habló de que se rompió el paradigma. 70 años de presidentes corruptos, de gobiernos rateros, de gobiernos ineficientes e ineficaces, que tenían de pie a nuestro país solo porque era inmensamente más grande que nuestros problemas. Eligieron 30 millones de mexicanos a un presidente hablantín, un presidente populista, que les prometía las perlas de la Virgen. Decía que en cuanto él llegara, se iba a acabar la corrupción porque todos sabían que él era honesto. Es el criterio y la expresión de él. Esos son sus paradigmas. Bien, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué paradigma podemos elaborar ahora? ¿Se rompió el anterior o seguimos en la misma línea? ¿Cómo está nuestro país? ¿Qué está pasando con las instituciones? ¿Regalando dinero al por mayor no es corrupción? ¿Cuál es el nuevo paradigma? ¿O existe un nuevo paradigma? Ustedes van a desentrañar eso. Tienen mucho tiempo para leer. Todo, en lugar de ir a clases, tienen mucho tiempo para leer. Lean, establezcan esos paradigmas. ¿Qué otro paradigma? El tercero. Los concursos de belleza siempre se habían caracterizado porque la concursante rubia, alta, esbelta, que hablaba de lengua nativa el inglés y pertenecía desde luego a esos países de población mayoritariamente blanca, ganaba el concurso y se dio por muchos años. Nunca se pensó siquiera pensar que una concursante latina, africana o sudafricana, pudiese ganar un concurso de esa magnitud. Estaba fuera de la mentalidad y objetividad de los jueces de esos concursos que alguien que no fuera con esas características anglosajonas pudiera ser ganadora de la mejor o de la mayor belleza en el mundo. ¿Y qué sucede? Llegan las venezolanas e implementan por varios años en los concursos la hegemonía de reinas de la belleza. Y se rompe el paradigma. ¿Por qué? Porque ni son rubias, ni son tan altas, y su piel no es blanca. Tal vez no sean tan inteligentes como marcaban los requisitos del programa, pero las anteriores tampoco fueron tan inteligentes. Se rompió el paradigma por la estructura exterior de las concursantes. Así se rompen los paradigmas. Se estableció ahora ¿cuál paradigma? Ustedes lo van a desentrañar. Exactamente van a desentrañar cuál es el nuevo paradigma de esos eventos. Bien, el otro paradigma. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Por qué nuestro país está tan asolado con esa pandemia y el mundo entero? ¿Qué sucedió? Jurídicamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué camino vamos a llegar a establecer un paradigma que nos permita determinar el avance político-social y desarrollo económico de nuestro país? ¿Qué necesitamos? Presidentes nuevos, colaboradores eficientes, eficaces. Necesitamos nosotros ciudadanos colaborar. Necesitamos exigir
lo que se exigía antes. Ya no queremos a los corruptos, queremos gente capaz. ¿Dónde está la honestidad del gobierno? Ese paradigma ustedes tienen que armarlo. No hay alternativa ni salida. Les queda a ustedes armar ese paradigma. ¿Y cómo lo van a hacer? Les acabo de dar las bases. Piensen lo que está pasando, diluciden cuál es su concepto de la realidad y vean en un concepto englobar lo universal para que quedemos claros en esos paradigmas. Los otros 15 paradigmas establecimos qué número de paradigmas para cada materia. Hay paradigmas de todo. No puede solo haber uno universal, nunca. Cada actividad determina un paradigma. ¿Cuál es el paradigma de la educación? Lo había mencionado en clase, en salón de clase. ¿Cuál es el paradigma de la educación en la escuela? ¿Cuál es el paradigma de nuestro desarrollo gubernamental? ¿Cuál es el paradigma de la belleza? ¿Y cuál es el paradigma que esperamos nosotros como ciudadanos gobernados que debemos ser para considerarnos unos ciudadanos ejemplares? Donde no se nos reclame nada. Donde pueda ser una regla que nos lleve siempre a encontrar ese modelo de ciudadano que necesitamos en México y en muchas partes del mundo. Esos son los paradigmas. Eso es hacer un paradigma y quiero que ustedes rompan el paradigma de que solamente los alumnos llegan a escuchar al maestro y no hacen nada. Hemos roto muchos paradigmas. En los cursos que llevamos hemos roto paradigmas. Nuestra escuela se caracteriza por romper paradigmas. ¿Qué pasa? No habíamos recibido clases por estos medios. Estamos rompiendo ese paradigma. No solamente para aprender se tiene que asistir al salón de clases. Fuimos forzados tal vez por las circunstancias externas, pero nos adaptamos, nos crecimos como todos los mexicanos y aquí estamos dando la cara y la batalla. Rompimos paradigmas. Compañeros, estamos en un momento histórico excelente para desarrollarnos. La fortuna nos está tratando muy mal. Hay muchos muertos, no podemos salir de casa. Todo está titubeante en nuestro mundo. Les dejo este mensaje. Por favor, aplíquense, elaboren sus 5 paradigmas propios con los temas que les he relatado y los 15 anteriores búsquenlos en sus archivos o en los de Google o en donde ustedes quieran. Búsquenlos y encuéntrenlos. Educativos, de trabajo, de salud, los que sean, de ciencia, etc. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero su retroalimentación, sus dudas o preguntas. Y si algo hay que nutra a estas pláticas, como siempre estoy a sus órdenes. Gusto saludarles. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.